¿Dónde están los escritores afroemergentes? Una conversación bastante importante y para eso hoy me acompañan dos invitadas especiales, Liliana Riascos, más conocida como Negra Errante. Ella es profe, productora, creadora. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Geraldine. Y Paula Moreno, presidenta de la Corporación Manos Visibles, escritora, lideresa. ¿Cómo te encuentras hoy, Paula? Feliz de estar aquí conversando con estas dos mujeres negras así súper potentes. Bueno, me alegra mucho. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que, como les decía, surge esta pregunta o esta incógnita siempre de, bueno, ¿dónde están estos escritores negros? ¿Dónde están estos libros y todo ese bagaje cultural que hay? ¿Dónde está representado en la literatura? Entonces, quisiera empezar, Liliana, preguntándote, ya que tú estás haciendo como un trabajo a propósito del tema, ¿qué retos te has encontrado a la hora de buscar estos autores afroemergentes? Bueno, primero agradecerles a toda la Corporación de Manos Visibles, a ti Geraldine y a ti Paula por estar aquí, por invitarme a este evento tan significativo y transformador, necesario para lo que se necesita en términos de narrarse uno mismo como persona negra y narrar el futuro. Considero que dentro de mi labor yo soy educadora más que cualquier cosa. El reto siempre va a estar en encontrar la representación en el currículo, ¿sí? En este momento, porque hay todo un trabajo de investigación, se sabe que hay cualquier cantidad de autores y autoras afrocolombianos que han repercutido a la literatura colombiana y han también a través de sus obras hecho una labor de transformación y de construcción ciudadana desde sus propuestas de transformación social. El problema es que para poderlos ver hay que ir directamente al territorio. Digamos que al estar en un espacio de formación o de promoción lectora como una biblioteca no es tan fácil. Al estar en un espacio educativo de formación, ya sea básica o de superior, también ha sido complicado verse representado allí porque el canon de literatura colombiana simplemente nos tiene en cuenta desde un lugar pasivo y no desde un lugar como escritores y escritoras que somos, como tejedores de universos, de narraciones, de palabras, de vidas, y que estamos pues básicamente desde hace muchísimos años atrás a través de la oralidad existiendo por medio de la misma literatura. Entonces, el reto ha sido confrontar estos escenarios, puede decirse escenarios de formación y de poder, en los que simplemente nosotras las personas afrocolombianas, las personas que escribimos, no tenemos una cabida, ¿sí? Y qué mejor lugar que el aula de clases, qué mejor lugar que los espacios de formación comunitaria para incitar a todas estas personas que están en su proceso de creación, digamos, dando sus primeros pasos, también investiguen, ¿sí? Porque es a través de esa investigación que pues, se puede llegar a esos escritores. De otra forma no se puede. Gracias, Liliana. Es muy importante eso que dices porque también son unos referentes importantes y necesarios, ¿no? Como lo veníamos hablando. Paula, ¿tú crees que esta ausencia es una ausencia de autores real o más bien es una ausencia también producida? Es sin duda una falta de decisión. Yo tuve la oportunidad, Geraldine y Liliana, de trabajar en la biblioteca de autores afrocolombianos, que la primera, deberíamos tener muchas, la primera y la única fue hace 15 años. Llevamos para 16 años, que fue uno de los legados que quería dejar en el ministerio en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia, y que estuviera en todas las librerías, que estuviera en los colegios,
que además se divulgara ampliamente, pero es muy triste que ese sea el único. Muchas de las obras, algunas de las obras de Manuel Zapata no estaban publicadas. Arnoldo Palacios, que en ese momento estaba vivo y que tuve el placer además de conocerlo, tampoco una de sus obras no estaba publicada. Y así, entonces es muy importante estos ejercicios intencionales y me parece muy, muy relevante además, y no relevante, sino urgente, lo que dice Liliana en términos del ejercicio educativo, de llenar a nuestros niños y jóvenes de contenidos que lo reflejen, que les permitan crear una mirada mucho más integral de país, pues porque parte de los problemas que tenemos en nuestras dirigencias de falta de conexión es porque nunca nos hemos leído, nunca nos hemos visto desde una mirada integral, una mirada más real y verdadera. Entonces creo que esos ejercicios, y lo que dice Liliana es cierto, es decir, todo el mundo habla de los escritores. Cuando iba a muchas editoriales me dice, pero mira, yo publiqué pero todos están muertos. Yo digo, hay una cantidad de escritores jóvenes, escritores adultos que se han autopublicado, que están ahí listos para que el país los vea, para que el país los lea, y que por ejemplo en el ejercicio que hicimos en Letras de Vanguardia, pues nos encontramos con una cantidad, Manos Visibles nos hemos encontrado con una cantidad de escritores todos autopublicados, que tampoco es la idea, ¿no? Porque llegas, como lo hablábamos hace un rato, a un público muy reducido. La gente no te encuentra en las librerías, no te encuentra en las plataformas, entonces, pero además tampoco creas el consumo, que es un tema que me parece crítico también para los escritores emergentes, y que lo digo también como una escritora emergente, y es, tú necesitas un público que vaya y compre tus libros, pues porque las editoriales son negocios, ¿sí? Tú necesitas un público que vaya y compre tus libros a la librería, y creo que eso todavía también no lo hemos incentivado bastante, ¿no? También esa decisión de que somos muy poquitos, pero somos más, los que estamos publicando, pero los que estamos publicando, pues tenemos que ir todos a comprarnos, porque si nosotros no nos compramos en el sentido, pues más, en nuestras obras no las compramos, las regalamos de Navidad, hacemos, pues porque ¿cómo hacemos esto sostenible? Sí, entonces ahí te respondo con dos. Uno es que el ejercicio de la Biblioteca Afrocolombiana nos ha mostrado 15 años después que es vital esos ejercicios desde lo público, que es vital a escala, que es vital con dignidad, y que casi que debería existir casi que en los próximos años, cada año una biblioteca así, para ponernos al día con las ausencias que tenemos en las bibliotecas, en las librerías, etcétera. Y eso como un ejercicio de derecho público, cultural, básico. Pero por el otro lado, sí, a las personas afro que están vendiendo sus libros, necesitamos comprarlos. ¿Sí? Sea autopublicado, sea en una editorial, necesitamos hacer ese ejercicio además reivindicatorio, decir aquí lo compré, divulgar, llamar, porque sin mercado tampoco, esto es Estado y mercado, ¿no? Sin mercado tampoco la cosa avanza. No, y me parece muy interesante esto que dices, Paola, porque también el reto está en, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a circular esta literatura que sí está? No es que no estemos escribiendo, no es que no estemos produciendo, digamos, toda esta cantidad de conocimiento, sino que no estamos tampoco acercándonos a eso, ¿no? Entonces a mí como lectora es más fácil, no voy a leerme el libro de que salió acá, de la escritora tal, de otro país, porque es súper interesante, y prefiero comprarme este libro a comprarme un libro de una persona que es de mi territorio, que está hablando de algo, que tiene un libro que con mucho esfuerzo lo sacan, ¿no? O sea, ¿qué hace también que haya como esa dicotomía allí? ¿Tú qué opinas? Yo creo que también muy de acuerdo con lo que dice Paula, hay un problema también de difusión, y este problema de difusión deviene de las herramientas digitales y el uso de estas herramientas digitales. Entonces, cuando nos encontramos textos u obras escritas por autores afrocolombianos, pues no solamente estamos como en esta situación de que no tenemos quien nos publique, o de pronto una editorial tendríamos que estar haciendo la gestión para autopublicarnos, sino que también tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas a nuestro favor para lograr ese alcance, ¿sí? Entonces, de ahí que exista en cierta medida la literatura transmedia. La cuestión está en que no todas las personas tienen el conocimiento o tienen, digamos, hay que decirlo, la disposición para hacer este tipo de acciones que ayuden
a generar más público y pues que es un público en su mayoría juvenil, ¿no? Porque el alcance de estos textos por lo general siempre se ven a través de las reseñas que se hacen en redes sociales y por esa razón es que se compran estos libros de otros autores, de otros países, pero se desconocen los de aquí. Entonces sería muy interesante empezar a formar algunos encuentros, ya sea pues presenciales o incluso desde lo virtual, que promuevan esas reseñas de esos libros, pero también en diferentes formatos, ¿no? Como que no solo desde el formato escrito, sino también dándose lugar a la literatura transmedia y dándose lugar a estas dinámicas de interacción social que en este momento están impactando de una manera bien fuerte lo que viene a ser el conocimiento y también la interacción entre todos los grupos poblacionales, ¿no? O sea, no solamente como el sector juvenil, sino también cualquier otra cantidad de poblaciones que ya hoy en día navegan por aplicaciones, redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y demás, y a través de estos medios están promoviendo la lectura también, ¿sí? Entonces es como también una oportunidad, considero. Sí. Sí, ¿no? Y que ahorita nos enfrentamos también a ver que pues, la literatura no está ahí representada en un libro físico y ya, ¿no? Sino que de alguna manera está rompiendo esa barrera que había del lector y el libro, ya eso se está expandiendo de una manera que estamos viendo también que es precisamente el futuro, ¿no? De lo que se viene y lo que está pasando. Y es como poder también nosotros aprovechar eso. Y precisamente también está como digamos, esta idea de los escritores afro, escriben sobre sus temas de identidad, sobre sus temas allá, entonces ustedes leen lo de ustedes, ¿no? Y también eso representa un reto para nosotros poder expandir de alguna manera los libros y decir, no, Pablo escribió este libro, pero es que este libro está hablando acá de un universo entero, ¿no? Entonces no es solamente para que Geraldine y Liliana lo lean, ¿no? ¿Cómo podemos también pasar esa barrera? ¿Cuál es el reto ahí entre este estereotipo que hay como de los escritores afro que tienen que escribir como desde este esencialismo de lo que son, de su identidad, cómo eso dialoga con lo que realmente está pasando y con el futuro? O sea, cómo podemos ahí poder nosotros como entrar. Yo creo No sé que... quién quiera. Liliana primero siempre. No, yo pensaba sobre esta pregunta y creo que no sé si realmente o sea, es un reto en sí, sino como que siento que hay que empezar a educar a la gente también, ¿sí? Todas las obras literarias responden a un momento histórico, todas. Y así como muchas han tenido gran auge, ya sea porque hablan de temas que son sumamente comerciales, que no tengo ningún problema con que sean comerciales, porque desde ahí también deviene lo político. Es importante que los lectores de hoy en día, los consumidores de estas obras, especialmente los que son digitales, sepan que lo que nosotros hacemos también tiene una carga política y tiene un momento histórico en el que se está desarrollando, que es importante que lo entiendan, que se contextualicen para poder ahora sí opinar o posicionarse frente a la propuesta que está allí. Porque muchas veces dentro de todas estas obras hay propuestas de transformación social. Yo me atrevería a decir que todas las obras de literatura afrocolombiana son propuestas de transformación social, más allá de la denuncia. Y es necesario que así como nos preparan en las escuelas para leer autores que hoy en día pues son ícono de nuestro país, pues también tenemos que prepararnos, también hay que preparar a los autores para que entiendan cuáles son nuestras luchas a través de la literatura y así puedan también estar en un proceso de acompañamiento, ¿sí? Hay que empezar a ver la escritura como un proceso y no como un producto. Y ese es el problema también de lo mercantil. Cuando se ve como un producto, pues simplemente
tiene una tendencia, se lee, se llega a un público magno y luego se desecha. El problema de que se deseche es que ocurre lo mismo que ha venido ocurriendo con nuestras literaturas, y es que quedan en el olvido después de ya sea una administración o después de la reformulación de un currículo educativo, o ya sea después de el inventario de un centro de promoción de lectura. Si comenzamos a educar también a ese público lector en términos de la propuesta de transformación social que tenemos, es mucho más, digamos, podría considerarse mucho más garante poder visibilizarnos y sostenernos dentro de esa visibilidad. Veo ahí que varios puntos de lo que dice Liliana son muy interesantes. Uno, sí, cómo nos pensamos la renovación del sistema editorial y de la producción de libros y del acceso a libros, también poniéndonos, Liliana, a la vanguardia de todos los temas tecnológicos, aprovechando nuestras fortalezas, que tenemos un grupo de influencers y una cantidad de gente que ya se tomó muchas redes sociales y que además puede ayudar en estas causas. Entonces, ¿cómo repensar ese sistema, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos estás diciendo? Pero además entender qué significa producir, posicionar un libro hoy, que pasa por muchas variables, que no es solo escribirlo, sino que tenemos que entender, o sea, tenemos que tener esa visión sistémica. Eso por un lado. En la pregunta que tú hacías, Geraldine, sobre el esencialismo, o como a veces yo también siento que nos sentimos y todos nos hemos sentido como prisioneros. O sea, yo puedo hablar de muchas cosas, esta es una de las que puedo hablar, pero pues yo puedo hablar y mi vida y mi carrera. Pero lo que decía Liliana también me parece muy interesante, porque para muchos de nosotros es que cada vez que vamos creciendo sabemos que posicionarnos como personas negras no es lo mismo que el resto, y que eso conlleva una responsabilidad, y que eso, así uno se quiera hacer el loco, así uno, hay una parte donde uno dice, aquí mi identidad juega un rol clave en lo que soy. Y yo pensaba en los dos primeros libros, que yo siempre digo que son, el primero era psicoterapia, ni siquiera era una cosa, sino era para entenderme, para poder desahogarme, para poder cuestionar a una sociedad. Y creo que obviamente pues es muy importante que sigamos escribiendo las experiencias y aquello que nos atraviesa, diciendo además esto. Y por ejemplo el segundo, pues yo también había tenido la oportunidad de conocer a estos líderes grandísimos, y he tenido muchos, pero escogí 3 historias porque yo decía, ¿cómo es que este país no conoce a estos seres humanos? ¿Cómo este país no se inspira en esto? Estos son los liderazgos, no son la gente que tiene posiciones, sino es la gente que está haciendo el trabajo, incluso sin recursos y sin todo, crea cosas y crea estructuras. Entonces había una necesidad, como tú lo decías, Liliana, política, estética, y una necesidad incluso para decir, pues todo arranca de la palabra escrita, y si yo más adelante quiero influir en lo audiovisual, si quiero hacer una obra de teatro, pues tengo que tener estas historias ahí listas, no solo para el libro en la librería, sino incluso para eso. Entonces, creo que ahí. Pero finalmente también, Geraldine, esa reflexión que tú hacías, yo pensaba, estoy ahorita escribiendo mi 3er libro, y dije, voy a escribir una cosa totalmente diferente. Sí, no, estoy escribiendo un diario de viajes, una mujer negra que viaja y que ve el mundo y cómo lo ve, y cómo, sí, obviamente, me atraviesan muchas cosas, ¿no? Me atraviesan muchas cosas, que a donde llego, la identidad viene conmigo. Entonces yo dije, voy a escribir un diario de viaje, y por ejemplo estoy en una escena, perdón, 2 minutos, pero estoy en una escena en Lisboa, donde llego a un centro de yoga, porque voy a hacer yoga y decidí hacer yoga, y apenas llego, la dueña del centro de yoga me dice, ¿vienes a limpiar? Entonces yo le digo, no, pues vengo a clase de yoga. Me dice, ¿pero vienes a limpiar? Entonces le dije, pues podría, pero no, vengo a mis clases. Entonces lo que te digo es que te resumo esta respuesta con estos dos. Incluso cuando uno está diciendo, voy a escribir un diario de viajes de los 60 países en los que he estado en esta vida, y voy a un diario rico, incluso ligero, de experiencias, pues esas experiencias están ahí, ¿sí?
Y creo que no es tratar y decir, no, entonces el diario no, cuento una mujer negra que viaja, y ser una mujer negra que viaja es mucho, o sea, tiene muchos obedece a un matices, momento ¿no? histórico. Porque es lo mismo. En la misma Lisboa cuento, cuando llego al restaurante de unas mujeres angolanas, que apenas me ven, dicen, sin decirme nada, ellas de Angola, primero pues compro unos camarones, apenas termino, dicen, ella quedó con hambre, de nuestra cuenta, ten otro plato de camarones, Paula, y entonces llegan 20 camarones y me dicen, y postre, y no pagué. Y yo decía, esto es, pero son muchas caras de la misma moneda, ¿no? Entonces hay una comunidad cuando uno viaja que lo recibe por ser lo que uno es, pero al mismo tiempo uno lidia con los temas políticos y no lo podemos, ¿no?, evitar. Y miren que aquí tenemos como esta, de alguna manera, dos posiciones bastante interesantes, ¿no? Porque está como esta identidad también como un lugar político y un espacio que es necesario de disputa, pero también esto de, bueno, yo soy esto, pero también soy esto, ¿no? No me encasillo, soy una mujer negra, pero soy mucho más que una mujer negra. Entonces, precisamente, ese es el reto para nosotros poder pensarnos también el futuro. El futuro sigue siendo como esto que somos, pero como esto que soy también contribuye a lo que yo quiero ser. Entonces quisiera preguntarles cómo ustedes se están imaginando este futuro desde su posición política identitaria. ¿Cómo se lo imaginan? O sea, ¿qué es? ¿Es algo que está ahí quieto o es algo que se expande? ¿O cómo ustedes lo ven en el tema también de la escritura y de los autores? Para mí el futuro en términos de la literatura, voy a hablar de la afrocolombiana, va a ser un escenario de resignificación de las existencias de las personas negras en Colombia. Va a ser un escenario, ya lo es, no va a ser, ya lo es, porque es que hay mucha gente negra que está escribiendo, está en los barrios, está en redes sociales, está en los colegios, están en cualquier cantidad de lugares que usualmente no son accesibles al ojo del canon, ¿sí? Entonces, ya lo es, pero tengo la convicción de que va a llegar el momento en el que vamos a producirnos, ¿sí?, nuestras propias editoriales, pero también vamos a trabajar de la mano de estas editoriales que ya tienen un renombre y que van a respetar también lo que nosotros queremos poner allí. Si no trabajamos de la mano, pues esto no va a ser posible. Por esa razón, digamos, mi llamado es también así como lo dijo Paula en un inicio, a comprarnos, ¿sí?, a empezar a consumir lo que hacemos. Comentemos eso en redes sociales, empecemos a dinamizar las propuestas de transformación que están en estas obras, porque de otra manera no nos van a ver, y por ende pues vamos a continuar aún con la conciencia de que hay en un lugar marginal alguien escribiendo su historia, pero que por no tener el acceso ni la visibilidad, esa historia se pierde allí. Y yo creo ahí que Liliana, digamos, que nos ha planteado muchas cosas e insisto que además esta mirada desde la educación, ¿no?, desde lo sistémico es clave. Y yo creo que, por ejemplo, en la coyuntura en que estamos este año en este país hay que tener una agenda. Desde el sistema educativo, donde necesitamos nuestra literatura, qué se necesita, cuántos recursos, cómo vamos a dinamizar, porque es posible. Yo creo que muchos de los errores de representación que hemos tenido es no tener una agenda específica, donde uno diga desde el primer día que la persona ejerce un cargo, decir, mire, es 1, 2, 3, 4 y esto se materializa así y eso es lo que necesitamos. Y creo que ese ejercicio es clave, poder aterrizarlo desde el sistema educativo, poder aterrizarlo desde el Ministerio de Cultura para decir, oiga, ya es una biblioteca cada año en los próximos 4 años, poder materializar esa agenda también desde el trabajo que se hace, por ejemplo, en MINTIC, en el Ministerio de Ciencias y Tecnología, o sea, poner este tema como un tema crítico, incluso para pensarlo desde el Congreso y en la ley del libro, cuáles son los cambios que necesitamos. Pero creo que la falta de seguir mirando lo pequeño que es grande, porque además surge de una valentía y un mérito impresionante, hace que también no aceleremos el futuro,
que es a lo que yo iría, Geraldine, que es que miren cómo está este mundo, cada día se van cerrando los espacios, tenemos que tomarnos más espacio mucho más rápido, pues porque uno no puede ver que se están cerrando las puertas y seguir operando pequeño, uno también tiene que ampliar, y me parece que esa agenda de futuro literario, diverso, enriquecido, con impacto, con cifras, con presupuesto, que desde el primer día que no hay que, yo siempre le digo a la gente que estar votando corriente 4 años discutiendo políticas y planes, si no es como el primer mes se ejecute de una vez, esa agenda tiene que existir. Segundo, también desde lo que estamos haciendo, que creo que es muy importante, Liliana está con su antología, está dirigiendo toda una antología. O sea, también lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Hay como donde uno tiene que seguir incidiendo en las grandes estructuras, porque es las que tienen escala, pero por eso no paramos de hacer lo que sabemos que hay que hacer, ¿no? El CEAF con Voces de la Equidad, todas estas antologías. Manos Visibles este año saca su segunda antología, Benite Leo, y así tenemos es que estar diciendo, pero cuando salga la antología de Liliana, Liliana nos tiene que contar para nosotros, además mirar cómo la apoyamos, cómo dinamizamos, Paula Moreno como persona, cómo la va a comprar, sí, y si no la puede comprar, done, sí, pues porque, no, que esto no lo venden, done, que usted puede donar, entonces sí, y todo ese tema, porque creo que ahí es donde generamos una dinámica que en realidad nos enriquezca y hay que hacer por diferentes caminos. Yo creo que para mí ese futuro, lo que te digo, yo sueño esa librería donde diga Liliana Riascos, ¿dónde es? Aquí está Liliana en esta sección. ¿Sí me entiendes? Y llego, y cualquier colombiano llega y Liliana Rascos, que cuando abre el libro dice, es una escritora, chévere, bien. Sí, como cuando llegas y abres el libro de Bell Hooks o de quien sea y dices, dice esto, dices, como cualquiera. Entonces yo creo que ese sueño, pero para acelerar que ese sueño se materialice, nos tocan 10 o 20 años intencionales. Y yo cerraría también con qué sueño, Geraldine, que perdón, aquí estoy diciendo como todos mis sueños, porque es los primeros días del año, entonces eso soñemos pues porque, no, o sea, esto, pero lo último es, que es algo que yo he aprendido, y es, tenemos que tener recursos para poder dedicarnos a escribir, ¿sí? Yo, pues, las memorias que escribí los primeros 10 años y eso, pues, que podía darme algunos espacios y tenía como la base económica para decir, escribo este libro así, nadie lo compre o todo esto. Pero yo veo ahora con los últimos libros y la pandemia me ayudó para el segundo libro porque ahí encontré justo, pues como no podíamos salir, pues esto era un plan único. Pero ahora que estoy escribiendo el tercero, yo digo, si uno no tiene recursos para decir, este mes, estos 2 meses, me encierro, porque de eso depende la calidad. Siempre nos han dicho que la calidad es, pero usted no tiene esa no, es que uno necesita espacio, necesita ocio, necesita poder sentarse a crear y estar solo en eso, que es muy difícil cuando usted está pensando que tiene que pagar esto, que tiene que hacer esto, y la mayoría de escritores, no la mayoría, todos los escritores que tienen carrera lo hacen. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que también buscar espacios de residencias, pero que a la gente se le pague para que pueda aislarse y escribir y crear y generar esas islas, porque si no, no nos va a rendir, nunca acabamos esos libros. Exacto. Uh-huh. No, ustedes abren acá un montón de preguntas más, pero pues el tiempo es corto, me encantaría continuar hablando con ustedes porque es muy importante y muy valioso todo esto que dicen, porque de alguna manera como que nos está dando pistas de qué es el futuro, ¿no? De qué es lo que viene, de cómo podemos ser esos escritores afroemergentes y cómo seguir nutriendo como todo este universo literario. Entonces, solo me queda agradecerles, muchas gracias por haber estado en Conversaciones de Futuro. A nuestra mega presentadora Geraldine Zapata, por favor síganla. Aplausos, aplausos. Y a Liliana todo el reconocimiento por esa labor, por esa vocación. Qué lindo tener este espacio para disfrutarnos todos estos liderazgos de los cuales todos nos inspiramos y queremos aprender. Entonces a ustedes también muchas gracias. Gracias a ustedes.